carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Muy bien, les dije Apocalipsis en el capítulo 2. Este mensaje es un mensaje muy importante, es muy contemporáneo. Me lo puso el Señor esta semana, no porque yo buscara específicamente este pasaje relacionado con estas cosas que están pasando, sino que el Señor me dijo que predicara de este mensaje a Pérgamo, a la iglesia a Pérgamo, capítulo 2, versículo 12. El mensaje a la iglesia a Pérgamo. Son 7 mensajes. Ya hace 8 días compartimos el mensaje a Sardis, que está en el capítulo 3. Capítulo 3. Y hoy vamos a compartir este. Es muy importante. Ponga atención. Vamos a leerlo primero todo. Versículo 12. 2:12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada de 2 filos? La espada aguda, la espada afilada, es lo que quiere decir aguda. Ese es Jesús. Jesús es el que dice esto. Y Él es el que tiene esa espada. Que todos sabemos que la espada en la Biblia, la espada del Espíritu es, ¿qué? La palabra de Dios. Bueno, pues Jesús está diciendo que Él, que tiene la espada, es el que va a decir estas cosas. Dice, versículo 13, yo conozco tus obras y dónde habitas. Póngale atención a esto. Yo conozco tus obras y dónde vives. Le está hablando a la iglesia de Pérgamo, cristianos como ustedes y yo. ¿Dónde es que viven? Donde está el trono de Satanás, nada menos. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Qué lindo eso, porque el Señor resalta aquí y recalca cualidades, digámosle, buenas, positivas, excelentes de esta iglesia. No retienes mi nombre, o sea, no has negado mi nombre, todavía crees en mi nombre y lo anuncias, y no has negado mi fe. Mi fe tiene que ver con su sacrificio, con su obra, etcétera, lo que creemos. Ni aún, dice, en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿A dónde? Donde habita Satanás, nada menos y nada más. El Señor está elogiando esa actitud de la iglesia de Pérgamo. Es una buena actitud, porque aunque habitan en un lugar hostil, donde ya incluso había un mártir, Antipas, que por no negar su nombre murió, ellos siguieron firmes a pesar de, sigamos leyendo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Ahorita vamos a explicar esto. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. 2 doctrinas. Ahorita las vamos a exponer. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con la espada de mi boca. ¿Qué es la espada de mi boca? Mi boca, la palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo, ese Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo, dice a las iglesias. Al vencedor. Todos los mensajes tienen este final. Al vencedor. Hay una promesa para el vencedor. Le daré de comer del maná escondido.
y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Oremos, hagamos una oración cortita al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, los principios, Señor, que los principios que están aquí en este pasaje, Señor, en esta carta a Pérgamo, Señor, queden, Señor, bien grabados en mi mente y en mi corazón, Señor, para ponerlos por obra, para ponerlos en práctica. Yo quiero aprender de qué se trata todo esto, de qué se trata este mensaje. Explícame, Señor Jesús, lo que quieres decirme esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empiezo con un pasaje que está en 1 de Juan 5:19 para ilustrarles esto. 1 de Juan 5:19, Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eso es algo que ustedes y yo como cristianos necesitamos entender y aceptar y ser conscientes. Hermanos, el mundo entero no está, y voy a decir esto y espero que me capten y me entiendan lo que quiero decirles. Está hablando de todo el entorno, de todo el sistema mundial, político, social, etcétera. Todo eso está religioso, está bajo el poder del maligno. El diablo, de Jesús le llamó el príncipe de este mundo, el que gobierna el mundo, es Satanás. Jesús vino a establecer su reino y lo empezó él haciendo su obra de sacrificio por nosotros para ganarse a un pueblo que es el reino de Dios, su iglesia, y nos envió a que nosotros comenzáramos a llevar el mensaje del reino y estableciéramos el mensaje del reino al mundo entero que está bajo el maligno, pero el mundo entero todavía sigue bajo el maligno. El poder del maligno, él tiene los tentáculos aquí, él tiene los hilos sobre las marionetas en este mundo, los gobernantes, etcétera, algunos. Entonces, dice el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, necesitamos entendimiento, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Quise dejar ese versículo porque creo que no podemos separar estos dos versículos. Aunque el mundo entero esté bajo el maligno, el Hijo de Dios sabemos que ha venido y nos ha dado el entendimiento para que entendamos que a través de Él tenemos nosotros la vida eterna, tenemos nosotros la verdad para llevársela al mundo entero que está bajo el maligno, pero el maligno sigue gobernando todavía. Le llegará su día, le llegará su hora, todavía no es. Ahora a nosotros nos toca ir a proclamar el mensaje del Evangelio. Quiero hablarles primero, porque es necesario que ustedes sepan estas cosas, del trasfondo histórico y el trasfondo cultural. Cada una de estos mensajes a estas iglesias de Apocalipsis tiene mucha relación entre la ciudad en donde estaba la iglesia, tiene mucha relación la ciudad, lo que estaba pasando o lo que había pasado, el entorno histórico, cultural, con la iglesia, con lo que está pasando en la iglesia también. Entonces, tengo que entender el trasfondo histórico de la iglesia a la que se le escribe para saber de qué se trata eso. Algunas cositas les expliqué hace 8 días, en el mensaje de hace 8 días a la iglesia Sardis. Entonces, quiero decirles que esta Pérgamo era una iglesia, o una ciudad, mejor dicho, la ciudad, que está en Asia Menor, donde ahora es Turquía, a unos 25 kilómetros hacia el interior del mar Egeo. Si usted sabe dónde queda el mar Egeo, ubíquese. En la región cerca de un lugar llamado Misia. Importante es que Éfeso era muy grande, la ciudad de Éfeso, quedaba cerca, era próspera y comercialmente y también muy próspera, pero Pérgamo fue considerada la capital política y religiosa de Asia durante varios siglos. Pérgamo tenía que ver más con lo político y lo religioso. Fue capital del reino helenístico de
de Átalo, los que hasta el 133 antes de Cristo se entregaron voluntariamente bajo el Imperio Romano, bajo el dominio de Roma. Entonces, esta Pérgamo era reconocida como un centro cultural y educativo. Tuvo una biblioteca muy famosa, era una biblioteca rival de la biblioteca famosa, o la más famosa de aquel tiempo, que era la Biblioteca de Alejandría en Egipto, con más de 200,000 volúmenes. De hecho, la palabra la palabra pergamino viene de Pérgamo. Parece que también tiene que ver algo con esto. Algunos dicen que se producía también el pergamino en Pérgamo, por eso se llamaba así. Bueno, la religión y la espiritualidad de Pérgamo era intensamente religiosa. Se le llamó la luz de Asia por su influencia espiritual, luz entre comillas. Tenían un culto a Zeus. El altar de Zeus era un gigantesco complejo. Ahora parece que está reconstruido en Berlín, allá en Alemania. Elevado sobre la Acrópolis, dominaba toda la ciudad. Era considerado el trono de Zeus, así se le llama. Seguramente por eso es que Jesús le llama donde está el trono de Satanás. Zeus era un dios, un ídolo romano. Luego también adoraban a Esclepio, que creo que en otras regiones o de otra forma se le llama también Esculapio, que es el dios de la medicina, símbolo de la serpiente. ¿Han visto el símbolo de la serpiente en la medicina? Dos serpientes ahí, ok. Proviene de aquí. Es un dios. Su santuario en Pérgamo, el Esclepión, así llamaba, atraía enfermos de todo el mundo. Los enfermos dormían en el templo, esperando sueños reveladores para su sanidad. Se usaban serpientes no venenosas que se arrastraban entre los que se dormían en ese lugar como parte del ritual. La conexión con la serpiente refuerza la imagen de oposición espiritual y también refuerza lo de que vives donde vive Satanás, donde está el trono de Satanás. A la serpiente, a Satanás se le relaciona con la serpiente desde el principio de la humanidad. Ok, entonces, empezamos aquí. ¿Qué pide Dios o qué pide Jesús de nosotros? Lo primero que vemos aquí es que Él dice, yo conozco tus obras, y el asunto es que Él reconoce que aunque esta iglesia está en medio del trono de Satanás, donde se practican cosas satánicas y donde domina Satanás, Él lo sabe. Y entonces Él quiere que seamos fieles en medio de ese trono de Satanás donde habitamos todos nosotros de por sí, no solamente estos hermanos de Pérgamo. Esto pasaba ahí literalmente, pero nosotros también vemos que Satanás domina en donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, siempre hay alguien relacionado con cosas que tal vez para ellos no sean satánicas, pero bíblicamente si las vemos son malas: brujería, hechicería, idolatría, religiosidad, santería, qué sé yo, todas estas cosas que tienen que ver con el hinduismo. Hace unos días vimos una película acerca de la nueva era, hablando de todas las prácticas nueva era, empezando por el yoga, el kundalini, todas estas montón de prácticas hinduistas que se metieron en Occidente y que la gente los practica como si fueran muy buenas, el esoterismo, etcétera. Todo eso ha proliferado. Nosotros estamos viviendo en medio de eso. Jesús dice, yo sé de dónde moras, donde está el trono de Satanás. En el Ártico estuve leyendo que crece la flor saxifraga. Van a tener ahí una imagen de la flor. Y entonces dicen que esta es conocida como romperrocas, esta flor, porque florece entre piedras durísimas y bajo temperaturas extremas. No debería sobrevivir, pero florece porque fue diseñada para resistir. Así mismo es lo que quiere Jesús de nosotros como cristianos, como creyentes. Jesús reconoce la difícil situación de esta iglesia. Yo sé dónde moras. Dios sabe dónde está trabajando usted. Dios sabe que está usted rodeado de personas con ideologías
woke, ideologías, ¿cómo se llama? Ideología de género, ideologías extremistas, ideologías a favor del aborto, ideologías en contra de la familia, etcétera, la moral, incluso de la palabra de Dios. Dios sabe que usted trabaja en esas empresas, que usted tiene sus vecinos que son así, que usted tiene sus familiares que también son de ese tipo de personas. Pero aún así, el Señor quiere que usted sea como esa flor, que aún en medio de la hostilidad, del ambiente y de aquello que no quiere que brote, así nosotros brotemos. Así los creyentes de este lugar de Pérgamo no negaron su fe, ni negaron el nombre de Cristo, aunque se desató la persecución, porque usted sabe que cuando alguien, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cuando matan al primer mártir cristiano, que fue Esteban, se desató una persecución, el diablo se suelta. Parece que a la gente le gustó, parece que sintieron ánimo los perseguidores y empezaron a perseguir a todos los cristianos de Jerusalén, tanto que tuvieron que salir huyendo para otras ciudades. Eso fue bueno para la iglesia porque se dispersó, pero se desató la persecución. Entonces, aquí estaba pasando lo mismo. Al decir Jesús, aun cuando en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, aún ahí siguieron creyendo, aún ahí en medio de la hostilidad, siguieron ustedes predicando a Cristo Jesús, como el ejemplo que vimos de este hermanito ahí en la India. Le dijeron que no llegara a predicar, pues él llegó a predicar. Le dijeron que no hablara de Cristo, pues él predicó de Cristo y siguió. Si yo no les hablo de Cristo, ¿quién les va a hablar de Cristo? Si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Y ya vieron que luego dio fruto, y les hemos hablado y hemos comentado también hechos reales de gente que muere por causa de Cristo, y al final todos sus asesinos, sus perseguidores, terminan convirtiéndose a Cristo en lugares, aldeas y lugares así. Entonces es importante esto, hermanos. Aún así, los creyentes, estos no negaron el nombre de Cristo. No importa cuán oscuro sea la sociedad donde estemos, Cristo nos llama a permanecer firmes. Seremos recordados como Antipas, testigos fieles. Así debemos ser los cristianos, como esa flor, flores que brotan en medio de la dureza, del pecado y de la oposición del enemigo. Pero si queremos ser fieles como Antipas, debemos cuidar, eso sí, que nada contamine nuestra fe. Y ese es el punto al que seguimos, que nos habla aquí el mensaje. Dice el mensaje, que tengamos celo por la sana doctrina. Porque Jesús reprende a estos que tienen ahí, los que retienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Me gusta, hermanos, este pasaje porque nos enseña aquí en dos versículos, el 14 y el 15, de que para Dios es importante la doctrina. Si alguien no sabe qué significa doctrina, doctrina es simple, es enseñanza, eso es doctrina. Entonces, para el Señor es importantísima la doctrina, pero yo, si quiero ser fiel como Antipas, fiel como estos de Pérgamo, tengo que ser celoso de la doctrina, tengo que cuidar lo que aprendí. Es más, si usted está en una iglesia, si usted está en esta iglesia, es necesario que usted aprenda la doctrina, la verdadera doctrina cristiana, porque si usted llega a cualquier otro lado movido solamente por sus emociones, porque no se trata, hermanos, de lo que yo siento cuando llego a una iglesia. No se trata de eso. Y lo hemos dicho muchas veces. No se trata de que usted llore, de que porque somos dados a eso, creemos que porque la gente lloró, ahí estaba la presencia de Dios. No, hermanos, no. Si la Biblia dice que incluso Satanás se viste como ángel de luz para engañar aún
a los escogidos, y también, bueno, hice un collage de dos versículos, de dos pasajes. Pero él se viste como ángel de luz y sus ministros también, dice el pasaje, está en 2 Corintios capítulo 11. Jesús dijo que va a haber persecución, habrán falsos cristos, y si fuera posible engañarían aún a los escogidos. Ese es el pasaje. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo sé yo que me están engañando o no me están engañando? Solo entendiendo y sabiendo la doctrina. En este caso menciona dos doctrinas. La doctrina de Balaam. Balaam, si vamos al Antiguo Testamento, espero que ustedes hayan leído la historia de Balaam, era un pseudo profeta, un adivino, que lo contrató un rey que se llamaba Balac, lo contrató para que cuando viniera el pueblo de Israel cerca de su pueblo, Balaam maldijera a Israel. ¿Se acuerdan el pasaje? Y cuando Balaam va a maldecir a Israel, Dios le ordena que no lo haga. No lo puede hacer, no lo puede hacer. De hecho, el mismo Balaam dijo, no, rey Balac, no puedo hacerlo. Es que a los que Dios ha bendecido, yo no los puedo maldecir, porque no hay maldición contra los que Dios ha bendecido. Por eso es que yo no le tengo miedo a las brujerías y a las hechicerías, a lo que puedan hacer o quieran hacer espiritualmente contra mí o contra cualquiera de ustedes, contra la iglesia. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice la Biblia que el que tiene a Cristo, el maligno no lo puede tocar. 1 Juan capítulo 5, etcétera, que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Qué hacemos con todos esos versículos si yo estoy temblando porque me echen una hechicería o un mal ahí, qué sé yo? No. Usted crea en estas promesas del Señor. Pues, si yo no sé, si yo no entiendo la doctrina, ¿cómo voy a saber si aquí en la iglesia me están predicando bien la palabra de Dios o me estoy dejando llevar por las emociones? Recuerde que no podemos dejarnos llevar por las emociones. Les decía que algunos cristianos, incluso en las iglesias, los líderes y todo, sacan el llorímetro. El llorímetro es para medir la unción del Espíritu Santo. Entre más llora la gente, más unción había ahí. Si fuera que la gente está llorando arrepentida de sus pecados, yo todavía digo, está bien. Pero si está llorando porque siente muy lindo y siente emociones y se cae para atrás y se revuelca y todo el asunto, todo eso, hermano, eso es emoción. Y yo no estoy, vean que no estoy diciendo emocionalismo. Las emociones las tenemos todos somos emocionales, todos lloramos, y no le estoy diciendo que si usted siente lindo, llore y todo, puede hacerlo, puede llorar en la presencia del Señor, no importa. Pero eso no garantiza que la iglesia sea buena o sea mala, hermano. Lo que garantiza que la iglesia es buena es lo que la iglesia enseña, si es sano lo que enseña. Amén. Bueno, Balaam, lo que les estaba explicando es que Balaam terminó haciendo algo. Balaam, para ganarse la platita de Balac, el rey, dijo, bueno, no puedo maldecir, bueno, vamos a hacer una cosa, Balac, búsquese a las misis que hay en su pueblo, a las más lindas, a las más bonitas, a las más guapas, y entonces haga que se relacionen con los israelitas que andan por ahí, y entonces para que los otros se enamoren de ellas, y al final que ellas les enseñen el culto a Balaam, a su dios o a sus dioses. Y entonces las hagan que estos hombres terminen fornicando espiritualmente, adulterando contra Dios, adorando imágenes, adorando dioses falsos. Y eso fue lo que pasó. Aquí lo dice la palabra. Versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, al rey, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Empezaron a participar del culto pagano y cometer fornicación. No solamente era fornicación física, sino fornicación espiritual, porque sus cultos idólatras o idolátricos los hacían debajo de árboles en las montañas donde estaban los ídolos y terminaban en orgías. Entonces
era abominación contra Dios todo eso. El problema es que hay algunas personas, dice aquí, tengo unas pocas cosas contra ti, que retienen que tienes ahí, personas que retienen esa doctrina. Y también dice el versículo 15, tienes también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. De esa nadie sabe exactamente de qué se trataba la doctrina de los nicolaitas. Nadie. Hay suposiciones, no voy a entrar en esos términos ni nada, pero era otra doctrina mala, otra doctrina falsa. Y entonces, para seguir aquí, Dios quiere que tengamos celo por la sana doctrina, porque Jesús reprende, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Voy a ponerles este ejemplo para que usted entienda más o menos, o entienda en su totalidad, por lo menos, de qué se trata esto. Mire, un vaso de agua limpia se arruina con una sola gota de veneno, ¿sí o no? Ya no sirve para beber, aunque todo lo demás sea cristalino. Yo le digo, por ejemplo, a alguno de ustedes, bueno, vaya al tubo y me trae un vaso con agua limpia ahí, lo trae. Y yo le digo, tómese un trago. La persona con toda la libertad, ¿verdad? Y sin miedo te tomaría el vaso de agua. Pero después del trago yo le digo, bueno, aquí tengo un gotero que cogí del inodoro, ahí donde está la poceta del inodoro, donde, ¿verdad?, se depositan los restos. Cogí una gotita ahí con un gotero lo llené, y ahora el vasito de agua le voy a echar una gotita. Ahora sí, tómese otro trago. ¿Quién se lo tomaría? ¿Por qué? Si solo eché una gota. Porque una gotita de algo malo contamina todo, echa a perder todo. Y eso es lo que nos quiere decir el Señor, que tenemos que ser celosos, porque como dice la palabra, un poquito de levadura fermenta toda la masa. Jesús reprende a la iglesia por tolerar a los que traían falsa enseñanza, esas doctrinas de Balaam y los nicolaitas, porque Balaam indujo a Israel a pecar con idolatría e inmoralidad. Muchas veces lo falso se reviste de cristianismo. Tengamos cuidado, pero contaminan la fe. Hay cosas que yo quisiera tener tiempo para explicarles aquí, prácticas que se están haciendo en las iglesias cristianas que son paganismo puro metido en la iglesia cristiana, revestido de Cristo o revestido de algo bueno. Es que es eso, se reviste el asunto. Por ejemplo, lo que yo considero que es la peor enseñanza o la peor doctrina del catolicismo: el Santísimo Sacramento del altar. El Santísimo Sacramento del altar es un pan metido en una urna ahí, en un sagrario le llaman, que es en forma de sol, donde donde se dice que es el cuerpo de Cristo, y que la gente tiene que postrarse, tiene que adorar, tiene que reverenciar ese pedazo de pan, diciéndoles que es Cristo. Entonces, algo pagano, porque tiene un trasfondo pagano. Cuando uno estudia, uno sabe y se da cuenta de que eso tiene un trasfondo pagano. Eran prácticas idolátricas desde los egipcios, y que los practicaban también en el Imperio Romano, y lo trasladaron al cristianismo, y todos nos tragamos el cuento de que ese es Cristo en un pedazo de galleta, y entonces convirtieron algo bueno, algo malo, lo revistieron de cristianismo, y todo el mundo se fue en todas. Y así otro montón de cosas más. Y hay cosas que están metidas en las iglesias evangélicas. Y les recuerdo, esta no es una iglesia evangélica, esta es una iglesia cristiana. Aquí habemos hijos de Dios. La Biblia dice a los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios, no evangélicos, ni católicos, ni mormones, ni esos son religiones. Les digo eso porque hasta el evangelicalismo se convirtió en una religión. Tal vez al principio no era así, pero cuidémonos de la religión, porque hay cosas que... Por eso les decía, hace unos días vimos esa película, La Nueva Era, y usted si puso atención a los que vinieron, se dan cuenta, uy, mira, eso lo hacemos nada más voy a mencionarles una cosa, la mentalidad positiva o la confesión positiva, eso es una práctica nueva era que se metió en la iglesia, porque usted repita un versículo de la Biblia, no va a pasar, porque usted diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso no va a pasar porque usted lo repita o porque usted lo diga. Eso se llama un mantra. Un mantra es una repetición del hinduismo, prácticas que tienen ellos, repeticiones de oraciones, como les voy a recordar una: Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, y ellos tienen que repetir. En el catolicismo hay un montón de mantras, cuando se reza el rosario, cuando se rezan las oraciones, se rezan, se repiten y se repiten y se repiten. ¿Ve? Es paganismo revestido de cristianismo. Porque usted sea positivo en algo no va a pasar, usted tiene que tener fe. Porque usted confiese no va a pasar. La confesión positiva no es porque usted confiese algo que va a suceder, es porque usted lo crea en el corazón, porque usted lo asimiló en el corazón y lo entendió con su mente y con su corazón, como dice la palabra. Por ejemplo, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ve, hay una confesión, pero ¿qué está confesando? Que Jesús es el Señor. Cuando yo entiendo que Jesús es el Señor, es que creo que Él es Dios y que es mi dueño. Si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó entre los muertos, estoy creyendo entonces que murió por mis pecados y que resucitó entre los muertos, entonces seré salvo, dice la Biblia. Ve, si confiesas con tu boca y crees en el corazón. Esa confesión sí es buena y es bíblica, porque yo primero la creí en el corazón, la entendí con mi mente y la creí en el corazón. Por eso dice el pasaje de Juan que leímos, y nos ha dado entendimiento para saber que estamos en el verdadero Jesucristo, ese es el verdadero Dios, dice Juan en su primera carta. Entonces, el punto es ese, hermanos, que tenemos que cuidarnos de la doctrina. Otra vez, ¿es importante la doctrina? Sí, porque yo oigo cada vez más predicadores en internet diciendo, no hermanos, la doctrina no es tan importante. Aquí lo que es importante es que nos reunamos, cantemos, alabemos y que todos tenemos el mismo Dios. Y entonces usted ve gente diluyendo el evangelio, diluyendo la doctrina. Hay un montón de gente que cree que es hija de Dios y no son. ¿Por qué creen que son hijos de Dios? Porque nosotros tal vez les hemos hecho creer que son hijos de Dios. Y solo son hijos de Dios los que se arrepienten de sus pecados y nacen de nuevo, nacen de Dios. Jesús dijo, el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús dijo que a los que creen en su nombre, a los que lo reciben, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero entonces viene un impío y me dice, no, pero yo también soy hijo de Dios. Ah, sí, usted también es hijo de Dios. Y todavía le digo hermano. Yo le digo hermano a uno que sea hermano de verdad, porque nació de Dios, como yo. Entonces la gente en la calle lo que necesita más bien es que le digamos, mire, usted está equivocado. La Biblia dice que usted necesita ser hecho hijo de Dios. O sea, tiene que nacer de nuevo. Nosotros tenemos mucho de la culpa. Bueno, entonces, la doctrina es importante, hermanos. No solo esto, de ser hijos de Dios y eso, sino mucho más que eso. Sigo adelante aquí. Ok. Entonces, hermanos, las falsas doctrinas parecen pequeñas y hasta cristianas, pero contaminan la fe, como hablamos del vaso de agua y la gotita.
¿Cómo podemos identificar lo falso de lo verdadero? Solo hay una herramienta segura para identificar lo falso de lo verdadero, y es lo que nos dice Jesús aquí. Empezó diciendo: el que tiene la espada de dos filos dice esto. ¿Se acuerdan del pasaje de Hebreos capítulo 4, versículo 12? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué hace? Discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es lo que hace la Biblia. Todo lo desnuda, todo lo saca a la luz, nos pone al descubierto delante de Dios, para que ya sea que nos arrepintamos de nuestros pecados y sigamos al Señor, o huyamos de su palabra. Pero eso es lo que hace la Biblia. Entonces, Dios quiere que respetemos y atesoremos la palabra de Dios, la espada de dos filos. Por eso empieza diciendo que Él tiene la espada de dos filos. Voy a ponerles este ejemplo. Espero no ser más bien no herir susceptibilidades ni nada, pero no sé qué ejemplo poner más claro. Les pongo el ejemplo de una mastectomía. Una mastectomía, para el que no sabe, es cuando a una mujer, incluso a un hombre, le cortan un pecho, un seno, porque tiene cáncer. ¿Verdad? Sí, todos sabemos eso. Bueno, el bisturí de un cirujano corta profundo, no para destruir, sino para sanar. ¿Y para qué? Para arrancar, para quitar lo enfermo. El bisturí del cirujano duele y es duro, sí, pero es para quitar lo malo. Así es la espada del Espíritu. En Efesios capítulo 6 dice que tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es la espada del Espíritu, penetra hasta lo más profundo, hasta cortar lo que no sirve y sanar el alma y sanar el espíritu. Eso hace la palabra de Dios. Entonces, en contraste con Roma, porque eso pasaba en la sociedad de aquel tiempo, ahí en Pérgamo, que Roma tenía el poder de la espada. Eso se decía: Roma tiene el poder de la espada, conquistaba a punta de espada. La verdadera autoridad está en Cristo y en su palabra. Roma tenía el poder de la espada para matar, pero Cristo tiene el poder de la palabra para dar vida y para juzgar. La palabra revela la verdad, desenmascara el error y también juzgará en el día final. Nuestra única herramienta para discernir el bien y el mal, las falsas doctrinas de las buenas doctrinas, lo verdadero de lo falso, es la palabra de Dios. Si no volvemos a la Biblia, si no nos volvemos a la Biblia, fácilmente seremos engañados. Entonces la palabra discierne, corta, revela la verdad. Por eso es tan importante conocer y respetar la palabra de Dios, porque ella penetra, corrige, sana, también juzga. Sin ella seríamos engañados por el error. ¿Ha oído ese dicho? Es que no juzgue. ¿Ha oído ese dicho? No juzgue. Nosotros los cristianos no tenemos el poder para juzgar en el sentido de condenar a alguien, pero tenemos la palabra de Dios como instrumento para juzgar, para discernir, para discriminar entre lo bueno y lo malo. Si yo no entiendo la palabra y no la conozco, no puedo saber si lo que hago está bien o está mal, solo por la Biblia. Por eso insistimos tanto todo el tiempo en que tenemos un estudio bíblico los lunes a las 7:30 de la noche por Zoom, para que se conecten. Y por eso es que usted no ve en esta iglesia a alguien que predique en este púlpito sin la palabra de Dios, contando solo anécdotas o experiencias raras o qué sé yo. No, aquí usted sale enseñado en la palabra de Dios. Es importante la palabra de Dios. Bueno, y si permanecemos firmes en la palabra, Cristo nos promete una recompensa que vale más que cualquier placer terrenal. Es lo que dice el pasaje. Voy a buscarlo porque me fui para otro aquí.
Vieron que el pasaje termina diciendo cosas muy lindas de parte del Señor. Dice, al vencedor. Versículo, vamos a leer el 17, 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie puede conocer. En los Juegos Olímpicos antiguos, en ese tiempo, al ganador se le daba una corona de laurel y era invitado a un banquete. Pero la corona se marchitaba en pocos días y el banquete se terminaba pronto. Y ese es el mensaje que está dando Jesús aquí. Porque Jesús está prometiendo el maná escondido, o sea, a Él mismo el alimento espiritual. Jesús dijo en Juan capítulo 6, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El que cree en mí tendrá vida eterna. Yo soy verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. Entonces el Señor es el maná escondido y también una piedrecita blanca, o sea, símbolo de victoria y entrada al banquete celestial. Parece que también para que alguna persona pudiera entrar a un banquete, a una reunión importante, en la entrada o se le daba desde antes una piedrecita blanca, incluso con su nombre inscrito, para que pudieran votar. Parece que como si fuera una cédula, le daban una piedrecita blanca para que pudiera participar. Por eso habla de esto. Jesús está diciendo, yo les doy esa piedrecita blanca, símbolo de victoria y de entrada al banquete celestial. Y dice el Señor, y un nombre nuevo, o sea, identidad eterna y personal en Cristo. Me gusta este versículo porque termina diciendo ahí que le daré una piedrecita blanca en la cual en la piedrecita un nombre nuevo inscrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Como diciendo, el que recibe ese nombre sabe por qué le estoy dando ese nombre. ¿Usted no se ha dado cuenta en la Biblia cómo el Señor le cambia el nombre a muchas personas? A Simón, el hijo de Jonás, le puso Jesús un nombre, le puso Pedro. A los hijos de Zebedeo les llamaba hijos del trueno. A Israel le cambió el nombre de Jacob a Israel. De Abraham a Abraham. De Sarai a Sara, etcétera. Porque detrás del cambio de cada nombre hay algo escondido ahí que solo que tiene un significado. Y es lindo, bueno, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero el Señor le tendrá ya un nombre nuevo a usted. Espero que ya lo tenga un nombre nuevo, porque si usted nació de nuevo, necesita un nombre nuevo, que es lo que quiere decir aquí el Señor. Un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Es lindo saber cuando el Señor le tiene el nombre a uno. No me pregunten cuál es el nombre que me puso el Señor, pero hace muchos años me llamó con un nombre y yo lo atesoro en mi corazón. No es mi nombre que me puso mi mamá, ni mi papá. Y es por alguna razón que Él conoce y yo conozco. Y espero que usted entienda eso, porque cuando uno entra en una relación nueva con el Señor, sabe las cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y esa es la recompensa. El maná escondido, una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Y termino con esto. Pérgamo era un centro cultural, pero también un centro lleno de idolatría, donde Jesús lo llama el trono de Satanás. Vimos que ahí había una iglesia que enfrentaba presión constante para ceder, pero también un hombre llamado Antipas, que permaneció fiel hasta la muerte. Hoy nosotros vivimos en un mundo hostil a la fe, lleno de ideologías y sistemas contrarios a Dios. El mensaje de Cristo a Pérgamo también es para nosotros. Entonces, Pérgamo nos recuerda que podemos ser fieles aunque vivamos en este mundo gobernado por el pecado.
que como Antipas debemos permanecer firmes aún si cuesta todo, que debemos proteger la sana doctrina y dejar que la palabra de Dios sea nuestra espada, y que si vencemos, Cristo mismo nos dará una recompensa eterna. Y el ejemplo de Antipas, que sea para despertarnos hoy, para que aún viviendo en medio del trono de Satanás, seamos firmes y claros y valientes, que no cedamos en la doctrina y que la palabra de Dios sea nuestra espada, y el Señor promete recompensa para nosotros, para los vencedores. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.